Continuamos con este su espacio enlace semanal la noche del domingo y para nosotros es importante ver desde la óptica justamente de un miembro de la Iglesia Católica, porque esta semana falleció el Papa Francisco. Entonces nosotros hemos decidido invitar a un sacerdote de larga data, con mucha experiencia, conocedor de los temas, no solamente porque está en la iglesia, sino porque es un sacerdote estudioso, escribe en el periódico Camino, en fin, tiene una gran experiencia, y con él yo creo que podemos aclarar muchas cosas y sobre todo conocer un poquito más de lo que fue el legado del Papa Francisco. Se trata del padre William Arias. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias por la invitación. Pues estamos aquí para contribuir con ustedes a las inquietudes que tú has presentado, sobre todo en torno al Papa Francisco. William, por lo menos hacia afuera de la Iglesia Católica, la imagen del Padre Francisco es una imagen pura, extraordinaria, de un impacto que se siente en la población. Y causó mucho dolor, sean católicos o no católicos, en todos los ciudadanos del mundo, esta partida. Para la Iglesia, ¿qué significó desde la óptica suya lo que fue el papado de Francisco? Cada sumo pontífice le da a su papado como un tinte. Francisco pasará a la historia de la Iglesia y del mundo como el Papa de la Misericordia. Así pues le llamaron en una editorial de los Segadores Romanos. Yo también escribía en esta semana, es decir, que precisamente ese es como el apelativo con el cual su legado quedará a lo largo de la historia y de la Iglesia, el Papa de la Misericordia, porque él hizo precisamente de ese elemento lo puntual de su ejercicio pontifical, diríamos así, ya que Francisco comenzó diciendo que tenemos que ser misericordiosos como el Padre. Si Jesús fue misericordioso, si Dios es misericordioso, nosotros también. Pero no solamente en palabras, sino también en testimonio, en acontecimiento. Y eso fue lo que él hizo a lo largo de su vida, ya que tuvo esos gestos de cercanía y de acogida, por ejemplo, con tantos excluidos de este mundo, llámese inmigrantes, llámese mujeres, llámese incluso homosexuales, enfermos, es decir, y sobre todo, como él decía, una iglesia en salida, hacia afuera, una iglesia que se hiciese presente a través de sus obras y de ese ejercicio a la vez de la misericordia, sobre todo a partir de eso que él llamaba las periferias existenciales, gente como que en este mundo no cuenta o se quiere descartar, como por ejemplo los ancianos. El Papa abogó bastante por eso. Es decir, la verdad central de la Iglesia, quiso decirnos Francisco a nosotros, es la misericordia. Si Jesús fue misericordioso, la Iglesia tiene la tarea, la misión, el compromiso de ejercer en el mundo misericordia. Es decir, ese es el tinte por el cual la Iglesia debe de hacerse sentir a la vez en el mundo, y creo que en resumen fue a través de sus escritos, a través de su accionar, lo que Francisco nos quiso a nosotros comunicar. Padre, sería bueno conocer o recordar más bien, porque cuando el Papa llega a Roma, justamente renuncia a una serie de, si se quiere, privilegios, e incluso vive en la humildad todo el tiempo. Ese mensaje para ustedes. No, Francisco, desde que llegó, planteó ese testimonio de humildad y sobre todo de sencillez y pobreza. No quiso vivir en los apartamentos pontificios, sino en la Casa Santa Marta, que era un lugar de acogida, como un pequeño hotel cerca del Vaticano. Él quiso vivir ahí, siempre, incluso hasta en parte de su vestimenta,
Fíjate que a veces el Papa utilizaba un calzado color rojo vino, así como esto, y él siempre usó sus zapatos viejos, como decía él, sus zapatos negros, porque se sentía cómodo a la vez con él. Entonces, desde el primer momento eso impactó, es decir, la sencillez a la vez de este hombre, y a la vez también el poner a la iglesia en sintonía con una tarea que había pendiente. La iglesia en los años 60 realizó el Concilio Vaticano II, que fue una apertura de la iglesia hacia el mundo, hacia las problemáticas que se estaban haciendo presentes en ese momento y más. Pero luego otros pontificados, es decir, como que detuvieron el avance del concilio. E incluso hubo hasta gente, que todavía lo hay, que quería como que la iglesia volviese hacia atrás. Pero Francisco, a partir de su ser pastoral, a partir de su vivencia eclesial de América Latina, de su ser jesuita también, es decir, en su papado, decía de la misericordia, pero es el que le da continuidad a la vez al concilio. Muchas de esas cosas que hizo Francisco, muchos de esos gestos, muchas de sus escritos están en la línea de darle continuidad a las conclusiones del Vaticano II que se habían a la vez detenido. Por ejemplo, una de las cosas era hacer la curia vaticana más sencilla, más llevadera, y Francisco pues se esmeró a la vez en eso y en parte, diríamos así, que lo logró. Su legado de misericordia, como decía ahorita, su legado de humildad, su legado de sencillez y su legado de darle continuidad, es decir, al Concilio Vaticano II, es decir, a que la Iglesia siga en diálogo con el mundo y que la Iglesia se siga aperturando a las respuestas que el hombre de hoy a la vez necesita. Fue un papa transformador, sin lugar a dudas. ¿Podría decirse, padre, que las principales transformaciones y aperturas que el papa nos deja fueron cuáles? Por ejemplo, una que pasará muy a la historia, que llamó bastante la atención, es precisamente, junto a lo que decía ahorita de seguir la línea del concilio, Francisco nombró por primera vez en un dicasterio romano a una mujer, a una monja, Simona Bombrina, en el dicasterio que tiene que ver, que es como un ministerio, tiene que ver con las órdenes religiosas, monjas, religiosos así. Y entonces él lo nombró ahí, igual también a otra mujer en lo que tenía que ver con los asuntos de la gobernanza del Vaticano como Estado. Ese fue uno de sus gestos vamos a decir, de apertura y a la vez también de mucha novedad. Igual Francisco, siguiendo con el tema de la mujer, trató de introducir lo que se llama el tema de las diaconisas, es decir, de esas servidoras que hubo en su momento en la iglesia. Él trató también de restituir eso. Igual Francisco también hace que la iglesia entre en diálogo a nivel sobre todo de la moral matrimonial, con el tratar, no lo logró, de resolver el problema de los divorciados vueltos a casar. Igual también Francisco se interesó mucho por el problema global que tenemos del planeta, lo que llamaba la Casa Común con su encíclica Laudato Si, donde Francisco denuncia el mal de que no estamos cuidando el medio ambiente y aboga por lo que llama una ecología a la vez integral. Ese fue uno también de sus aspectos. Muchos conflictos del mundo y también el interesarse mucho por los inmigrantes. Francisco es descendiente de inmigrantes. Francisco sintió que hoy día de los pobres más pobres en el mundo a la vez son los emigrantes y es un problema al que tenemos que a la vez asumir. Ese y otras también, otros elementos que podríamos citar, los hizo Francisco, porque en su encíclica primera, que se llama Evangelium Gaudium, que es como el programa, diríamos así, de gobierno que el Papa va a desarrollar, él habla de una palabra, primaverear la iglesia. Es decir, todos sabemos lo que significa la primavera, es decir,
colorido, cosas nuevas. Especie de renacer. Exactamente. Entonces él con esa frase, en ese documento, habla de una necesidad de primaverear a la vez la iglesia. Y no lo hizo todo lo que esperábamos y deseábamos, pero yo creo que hizo bastante, y con lo que hizo a nivel de la iglesia, pues nos sentimos a la vez muy satisfechos y damos gracias a Dios por lo que Francisco fue e hizo en medio de nosotros. Hay que destacar que fue el primer papa latinoamericano. Entonces, ¿qué significó eso para la América como tal? ¿Existió una diferencia con con Juan Pablo II, con el propio Benedicto, con otros papas? Bueno, perdón, además de latinoamericano, yo creo que es el primero americano, ¿verdad? Porque no hemos tenido de Estados Unidos ni de Canadá. No. Del continente es el primero. Sí. Del continente es el primero, y más, claro, de Latinoamérica. Claro. Es importante esa parte, y creo que en los años por venir eso se va a profundizar más, porque Francisco, hay un documento de la Iglesia Latinoamericana, de los obispos, de su última conferencia en Aparecida, Brasil, que se llama Aparecida. Mucho de lo que hay ahí, Francisco lo puso de manifiesto en su pontificado. Ese documento incluso se dice que Francisco fue, siendo arzobispo de Buenos Aires, artífice a la vez de él, y fue de lo que ayudó a sus conclusiones. Entonces, mucho de ahí Francisco lo llevó a su pontificado. Muchos no entendieron, sobre todo en Europa, Asia y África, mucho accionar eclesial y pastoral de Francisco. No lo entendieron, no lo comprendieron. Pero desde América Latina sí, porque precisamente Francisco hace, como decía yo en estos días a alguien, que toda esa vivencia eclesial latinoamericana, él la lleva ahora y la hace un tanto a la vez universal. Esa preocupación, sobre todo por los más pobres, ustedes señalaban de otros pontificados anteriores se preocupaban más por el hecho de la verdad, la verdad ante el mundo. El mundo ha fallado, pero nosotros como iglesia tenemos la verdad, y si el mundo quisiera verdaderamente arreglarse, venga con nosotros que tenemos la verdad. Francisco dice, no, sí tenemos verdad, que ayuda y todo eso, pero lo importante es la preocupación por el ser humano pobre, necesitado. Porque en América Latina, en nuestra América Latina, nosotros hemos entendido que creer en Dios pasa a través del otro, sobre todo del otro necesitado, del otro pobre. No se vale tú decir, como decía el apóstol Santiago, yo tengo fe, pero si esa fe no se hace visible en ayudar al que sufre, en ayudar al pobre, al empobrecido, al marginado, al excluido, son palabras en el aire. Muy importantes, muy bonitas, pero de ahí no pasa. Entonces, nuestra fe latinoamericana tiene ese tinte. Dios se nos revela en el otro, en el hermano, sobre todo el hermano pobre, el hermano necesitado, repito, el hermano excluido, el hermano marginado. Padre, una vez concluye entonces las honras fúnebres, que fueron sábado, inmediatamente entonces entra el proceso de selección de un nuevo papa, el cónclave, ¿verdad? Que se reúne. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso se le llama cónclave, como bajo llave, lo encierran ahí hasta que decidan. Hay unos 133 cardenales electores, dentro de ellos pues saldrá el próximo papa. De ellos mismos. Sí, de ellos mismos. Puede darse el caso, como se ha dado en la historia, que tal vez no se pongan de acuerdo y digan, no, vamos a elegir uno de fuera. ¿Cómo? ¿Se puede elegir uno que no sea cardenal? Se puede elegir uno que no sea cardenal, es decir, San Celestino V, que fue uno que renunció por allá, por la Edad Media. San Celestino era un monje que vivía en una cueva y los cardenales no se ponían de acuerdo. Dijeron, bueno, entre nosotros no va a salir ninguno, pues vamos a buscar a alguien. Oye. Fueron y lo buscaron. Él no quería, pero le dijeron por el bien de la iglesia. Él aceptó ser papa, pero como él vio que eso no era lo de él, a los pocos meses dijo que quería salir y fue el que colocó el decreto de que el papa en cualquier momento pueda renunciar.
y entonces pues mandó a hacer ese decreto y dio la primera orden, yo renuncio, y entonces eligieron otro. Eso se puede dar, pudiese darse. Eso fueron días. ¿Eh? En días pasó todo eso. Eso, no, pasó en varios meses, o sea, pasó su tiempo prudente, sus ok, meses. ya. Entonces, hay ese caso y otros, pero en realidad... Pero no creo que sea el caso. No, exactamente. Ya esa época pasó. Puede darse. Porque vimos que en el caso anterior, antes de ser escogido Francisco, el caso de Benedicto, Ajá. había un tranque. Y el mismo Benedicto dijo, el mismo Francisco dijo, para el bien de la iglesia, yo prefiero que mis votos se lo cuenten a él y así ya solucionarlo. Dicen por ahí. Eso es lo que dicen. La pasa es que también está la película Los dos papas y venden esa parte. Sí, no, pero ve a una cosa, todo el que participe en el cónclave, a López Rodríguez, que participó, una vez le preguntó a un periodista, y eso, y dijo López Rodríguez, que él hizo un compromiso y un secreto de no revelar nada de lo que ahí pase. Sí se dice, eso sí, que cuando Benedicto XVI lo eligieron, hubo como un tranque, y que el arzobispo de Milán, Carlos María Martini, un gran biblista, dijo, bueno señores, no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a darle paso acá a Benedicto hasta que después de un tiempo podamos todos como ver las cosas más claras, y entonces ahí surge a la vez Francisco. Pero yo creo que esta vez no se va a dar algo de eso, porque es cierto que en la iglesia hoy día hay como una especie de pugna entre progresistas, conservadores, de izquierda, de derecha, pero es lo que yo digo, no es asunto de la iglesia, es asunto de la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad donde hay una derecha, una ultraderecha muy fuerte, donde hay una gente progresista, muy progresista, y la iglesia está en medio de la sociedad y eso repercute. Y los cardenales son hombres como todos nosotros, que también pueden tener sus inclinaciones, aunque son iluminados y guiados por el Espíritu Santo, creemos eso, pero también son humanos y tienen sus inclinaciones. Puede haber uno que se incline más a seguir el legado de Francisco, puede haber uno que diga, no, hay que volver para atrás, como muchos lo han expresado, puede haber uno que diga, bueno, pues vamos más o menos caminando ahí. Eso puede darse, pero nosotros confiamos en que el Espíritu Santo obre e ilumine también esas mentes. Fíjense una cosa que quisiera decir sobre esto del Espíritu Santo. Francisco, cuando era el arzobispo de Buenos Aires, era un hombre sí, muy cercano a los más pobres, pero era un hombre de rostro adusto, un poco así, qué sé yo, pero tenía esos gestos de los barrios, no andaba en vehículo, era en el metro, toda esa sencillez, pero un poco así. Luego, cuando a Francisco le eligieron papa, ustedes ven que Francisco entra, y entra así como muy serio, pero de repente como que el rostro se le ilumina y sonríe. Un colaborador suyo que yo conocí, le preguntó a él eso. Le dijo, ¿por qué tú cuando estabas en Buenos Aires, tú estabas como muy serio con nosotros, y ahora tú le sonríes a todo el mundo y qué sé yo cuándo? Y él dice que sí, que cuando él entró, pero como que él, cuando se abrió aquella ventana, dice como que sintió algo que le hizo cambiar, que le hizo a la vez diferente. Entonces, aunque los cardenales que entren allí, dentro de ellos saldrá el próximo papa, puede ser una gente que sea muy de derecha, puede ser uno que sea muy de izquierda, como se dice por ahí, o muy progresista, o muy tradicionalista, como sea. Es decir, nosotros confiamos en que el Espíritu Santo sea el que lo elija y el mismo Espíritu Santo haga que no trabaje, vamos a decir, para su línea, sino precisamente que suceda como Francisco, que se ilumine, que lo guíe y que esté atento, como lo hizo Francisco, era a las necesidades de la iglesia. De la orden de los jesuitas. A veces en esa selección, padre, podría influenciar una orden u otra. No, lo que pasa es que, mira, cuando un sacerdote de una orden religiosa es elegido obispo, su orden queda atrás. Es decir, ya ahora se obedece a la vez a su iglesia. Mantiene su vínculo con su comunidad. Por ejemplo, Monseñor Héctor Rafael es misionero de Sagrado Corazón, pero ya no trabaja con ellos, aunque su espiritualidad y todo. Sí, porque se mantiene supone que ahora debe trabajar con todas las cosas. Exactamente. Hay una formación, pero exactamente. Entonces él fue jesuita, pero luego pasó a ser obispo auxiliar de Buenos Aires, y entonces ya ahí aunque mantiene su vínculo. Claro. Porque Francisco, cuando a ver que hacía su viaje, recuérdense que él siempre
hacía una parte y se reunía con la comunidad jesuita que estaba en ese lugar. Es así. Él siempre hacía ese pequeño encuentro. Pero quienes sí o no son sus hermanos de orden y todo eso, pero él no se debe a alineamientos ya, vamos a decir, de la orden. Él se debe precisamente es a toda la iglesia. Padre William, una pregunta muy personal para usted. El Padre William, ¿qué espera del próximo Papa? Del próximo Papa, yo espero que continúe eso que yo dije al principio, que continuó Francisco, es decir, el concilio. El Concilio Vaticano II, hay una serie de elementos. Perdón, ¿el concilio fue en qué año? Del 61 al 65, fue el Concilio Vaticano II. O sea, estamos hablando de 64, 63 Exacto, años. sí. Pero que sabe que un concilio lanza una serie de conclusiones y no es que eso se hace de una vez, eso lleva su tiempo. Pero no ha cambiado mucho la realidad del mundo con relación a ese momento, Sí. que pueda entonces, qué sé yo, la iglesia hacer otra especie de concilio y readecuar esas cosas. Hay muchos que hablan de que debería de darse un Vaticano II. Otros creemos, yo, que no hay la necesidad de hacerlo, porque todavía, como dije, hay elementos del concilio que no se han puesto en juego. Que como dije, hubo su retranca, querer volver otra vez hacia atrás, pero con Francisco hay esa apertura. Entonces, esa apertura a la vez debe de seguir. Esa iglesia en diálogo, esa iglesia en salida, que decía Francisco, esa iglesia que no esté tan preocupada por su papel de influenciar en el mundo, por su papel de nosotros decir todo se está desmoronando, pero nosotros seguimos en pie, sino esa iglesia acogedora, esa iglesia misericordiosa, esa iglesia que sea lugar a la vez donde puedan confluir todos. Con Francisco se ha dado eso precisamente. ¿Cuántos que estaban al margen de la iglesia? Por ponerte un caso, de los homosexuales, muchos se sintieron muy acogidos, porque precisamente Francisco hizo lo que hizo Jesús. Condenamos el pecado, pero no al pecador. Eso Es decir, lo acogemos, tratamos de rehabilitarlo, tratamos de ayudar. Entonces, lo que yo espero precisamente es eso, que el próximo pontífice siga dando continuidad, no tal vez a lo de Francisco, sino a las conclusiones del concilio, es decir, abierto al Espíritu Santo y seguir siendo nosotros misericordiosos como lo es el Padre Dios. Padre, finalmente ya, porque concluimos con el tiempo, un mensaje y si algún punto que usted entiende interesante que hay que destacar, tanto del Papa Francisco en su legado como del cónclave que se dará. Bueno, yo creo que los católicos y la actitud que tenemos que tener ahora es de oración. Pedir al Señor que derrame su espíritu, que ilumine a los cardenales, que ilumine a la iglesia, para que de ahí salga el pastor que necesitamos. No en base a nuestras aspiraciones o a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones, derecha, izquierda, moderado, atrás, no. El que el Espíritu Santo verdaderamente crea que se necesita y crea que pueda seguir conduciendo esta barca de Pedro en medio de las aguas turbulentas de este mundo. Bueno. Padre, ya concluimos. Normalmente después del mensaje no hacemos más preguntas, pero hay una que yo quisiera. O sea, es que me llama la atención que República Dominicana, siendo el primer país, ¿verdad?, que se empezó a colonizar de América, un país que desde su nacimiento ha sido católico, que hemos tenido una presencia de la Iglesia Católica en todos los niveles aquí, una influencia de verdad. Solo hemos tenido 2 cardenales en toda la historia y que el actual cardenal está prácticamente en retiro por asuntos de edad. ¿Qué ha pasado que no se ha tomado en cuenta eso y colocado por lo menos otro cardenal? Porque veo que de Argentina hay muchos cardenales y de otros países. Sí, no, eso varía también según el pontífice. Hay lo que llaman a veces sede cardenalicia, que Francisco la obvió. Francisco eligió cardenales a partir de ese ejercicio de la misericordia, del concilio,
a partir de ahí, de las periferias del mundo, de donde menos se pensaba que podía salir un cardenal, Francisco lo hizo. Eso varía. No sé cómo vendrá el criterio ahora del próximo, ya veremos, pero hasta ahora parece Francisco, por respeto sobre todo a López Rodríguez, que eran muy amigos muy los dos, amigos. es decir, quiso mantener el título de cardenal a López en vez de también de nombrar a otro. Además también está la Argentina, tú dices que hay varios, es que es grande. Nosotros somos todavía un país pequeño, es decir, que yo creo que tal vez a la hora que el cardenal López Rodríguez, el Señor lo llame a su reino, tal vez puede más adelante, podría aparecer a la vez otro. Eso es posible. Bueno, Gracias, padre. Gracias a Realmente ustedes. ha sido muy edificante conversar con usted y nos ha permitido tener una visión que coincidimos en lo que fue el papado de Francisco. A ustedes, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que el próximo domingo estén de vuelta en una entrega más de Enlace Semanal. feliz noche.